buenas noches. Les vamos a exponer acerca del tema vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Núcleo temático gestión tecnológica, presentado al docente John Elber Bejarano Wilches. El equipo de trabajo está conformado por Denis Dariana Luis García y quien les habla, Andrea del Pilar Sánchez Gil. La función del empresario es compleja. Puede verse sorprendido en cualquier momento por la aparición de nuevos productos, tecnologías, competidores o cambios en los gustos del cliente que pueden afectar la buena marcha de la empresa. La historia de la industria está llena de ejemplos de empresas y sectores que sucumbieron ante la súbita aparición de una nueva tecnología. Por eso el empresario tiene que estar alerta para poder contraatacar con la rapidez pertinente y de igual modo aprovechar los cambios ante las nuevas oportunidades que se puedan presentar. Además, el empresario tiene que evitar al máximo inventar lo que está inventado, puesto que el coste de la ignorancia es muy elevado. Investigar en innovaciones ya patentadas supone un enorme despilfarro de recursos que podrían proyectarse o destinarse a otro tipo de actividades más rentables. Aunque el empresario siempre ha estado vigilando, ha hablado con clientes y proveedores, ha asistido a ferias y manteniéndose en esa constante vigilancia tradicional, hoy en día la situación es complicada y diferente dado el crecimiento exponencial que ha presentado la información. Por ello, a continuación analizaremos los cambios que se han presentado y esa transformación de vigilancia tecnológica a inteligencia competitiva. Ahora bien, y antes de arrancar, definamos qué es vigilancia. Entiéndase vigilancia como el esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre el entorno económico, social o comercial relevante para la empresa. Se realiza con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. ¿Qué es la vigilancia tecnológica? Es la forma organizada, selectiva y permanente de captar información del entorno exterior, analizarla y convertirla en conocimiento, para poder anticiparse a los cambios, posicionarse respecto a los demás competidores y tomar así conocimiento de las competencias tecnológicas que predominarán en un futuro, procurando una toma de decisiones con menor riesgo, es decir, que es la búsqueda, detección, análisis y comunicación a los directivos de la empresa de informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Según Michael Porter, la vigilancia tecnológica no debe hacerse a solo un aspecto del macroentorno, debe ser una anticipación a los cambios que puedan provocarse en la empresa por alteraciones en cualquier variable del medio. Los aspectos que deben analizarse en este entorno son rivalidad entre los competidores existentes, amenaza de los nuevos competidores, amenaza de productos y servicios sustitutos, poder de negociación de los proveedores y poder de negociación de los clientes. Plan estratégico. Analizar la actividad interna y externa de la empresa. Identificar el DOFA de la empresa. Elaborar un plan estratégico con objetivos a corto y mediano plazo. En función de los puntos anteriores se definen factores críticos de vigilancia. Los objetivos de la vigilancia competitiva. Entonces son conocer las últimas tecnologías en las que se está trabajando, así como los últimos productos que se están en el mercado. Saber en una etapa temprana los avances tecnológicos en el área de interés. Conocer qué hacen los competidores, en qué investigan, dónde patentan, por dónde se mueve para intentar seguirles. Impedir el duplicado del trabajo y mejorar la competitividad de las empresas. Es evidente que estas informaciones no solo sirven en proyectos de innovación concretos, sino que son de inestimable valor para la elaboración de la estrategia empresarial. De igual modo, permiten conocer en primera instancia las tecnologías en que se está investigando, en que se ha publicado o patentado en una determinada área. En segundo punto, las tecnologías emergentes que están apareciendo, así como las soluciones tecnológicas disponibles. En tercera instancia, la dinámica de las tecnologías, es decir, qué tecnologías se están imponiendo y cuáles se están quedando obsoletas. En cuarto punto,
las líneas de investigación y las trayectorias tecnológicas de las principales empresas que compiten en el área. Y quinto y final, los centros de investigación, equipos y personas líderes en la generación de nuevas tecnologías capaces de transferir tecnología. Ahora bien, generalmente el término vigilancia tecnológica se utiliza de forma errada y vamos a aclarar a continuación que no es vigilancia tecnológica. En primera instancia, hablar de vigilancia tecnológica no es hablar de benchmarking. El benchmarking no es un proceso, es un simple análisis de atributos. Además, tampoco es una bola de cristal para predecir el futuro o una revista que ofrezca datos listos para la toma de decisiones de una empresa o incluso una hoja de cálculo donde dichas decisiones se toman solo con números. Hace falta ir un poco más allá. En tercer punto, hablar de vigilancia tecnológica no es hablar de espionaje industrial, pues la vigilancia tecnológica es un enfoque 100% legal y 110% ético. Mucho menos es una invención del siglo XX. De hecho, siempre se ha realizado con las herramientas de cada época. Por ejemplo, antiguamente se hacía a través de palomas mensajeras. Por otro lado, no es un trabajo de una sola persona. Generalmente involucra a los miembros de una organización en las diferentes áreas que la componen. Conforme a la caza de rumores en la red, tampoco es vigilancia. Hay que ser muy selectivo en la red, pues no todo es verídico y asimismo no solo se trata de información presentada, sino que tiene que ser argumentada, verídica completamente. Y por último, tampoco es la búsqueda en bases de datos o software. Estos no son herramientas, o más bien son solamente herramientas propias del método de vigilancia tecnológica que las utiliza para poder desarrollarse. Bueno, ahora hablemos sobre las etapas para evaluar las alternativas estratégicas. Para tomar decisiones estratégicas es necesario conocer los posibles mercados, las estrategias de los competidores, las oportunidades y amenazas tecnológicas, las regulaciones del gobierno o los acontecimientos políticos. Day 1994 propone las siguientes etapas para evaluar las alternativas estratégicas. En primera instancia, la evaluación de las posibilidades del mercado. Luego va evaluación de la ventaja competitiva para proceder con el conocimiento de los requisitos necesarios para una implantación con éxito, pasar a la evaluación del riesgo de cada alternativa y concluir con el análisis de la posibilidad de conseguir los resultados financieros esperados. Todas estas variables contribuyen a que la vigilancia sobre ellas aporte información de gran utilidad para una correcta elección de la estrategia. Herramientas para hacer la vigilancia tecnológica. Mediante la exploración de las fuentes de información como libros, bases de datos, patentes, entre otras. Asistir a ferias y congresos. Examinar los productos existentes en el mercado, robos de búsqueda, clientes y proveedores y la observación. Los actores de la vigilancia son los analistas, las redes internas, el animador, la red de conocimiento y los decisores. Clasificación de la vigilancia tecnológica. Se debe vigilar. Vigilancia competitiva en cuanto a la política de inversiones, entrada en nuevas actividades, tiempos de respuesta, tipos de clientes, grados de satisfacción y su cadena de valor. Vigilancia comercial. Estudia los datos referentes a clientes y proveedores, evolución de las necesidades de los clientes, estudios de mercado, solvencia de los clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedores y estrategia de lanzamiento de nuevos productos. Vigilancia tecnológica. Se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos. Y la vigilancia del entorno se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política del medio ambiente, las reglamentaciones, la legislación, la cultura, entre otras. Fases del proceso de la vigilancia tecnológica. Primero, identificar y analizar las necesidades de información de la empresa, definiendo los factores críticos de vigilancia. Segundo, buscar y obtener la información necesaria para el seguimiento de los factores críticos de vigilancia. Tercero, evaluar y analizar la información obtenida. Cuarto, difundir internamente los resultados. Quinto, usar la información para la toma de decisiones. La empresa deberá decidir sobre qué aspectos
tiene que estar bien informada y cómo manejar esa información para que le permita anticiparse, reducir el riesgo en sus decisiones y conseguir unos óptimos resultados. Como no es posible vigilarlo todo, la empresa debe centrarse en unos pocos factores críticos del éxito de los que depende su buena marcha, los cuales deberán ser objeto de una atención especial. Estos factores son inherentes al sector de actividad, dependen de los objetivos y la estrategia de la empresa y son variables en el tiempo. Cada empresa tiene que reflexionar y decidir sobre los factores sobre los que desea estar bien informada. No obstante, un estudio sobre la industria francesa del automóvil llegó a la conclusión de que para este campo en 1980 los factores críticos eran los vistos en pantalla, la calidad y eficiencia de los modelos, la eficacia de la red de concesionarios, el respeto de las normas energéticas, el control estricto de los costes de producción y la conservación de la paz social en las empresas. Ventajas de la vigilancia tecnológica. Mejora la competitividad empresarial, la calidad del producto, la planificación estratégica y el conocimiento de mercado. Detectar oportunidades de inversión y comercialización, cooperar, conocer nuevos socios, anticipar, detectar los cambios, reducir riesgos, detectar amenazas, innovar, detectar ideas y nuevas soluciones y conocimiento del mercado. En cuanto a las amenazas, encontramos en primera instancia que con frecuencia se tiende a confundir la práctica de la vigilancia tecnológica con el espionaje industrial, particularmente cuando se carece de formación en técnica de gestión y de negocios. Por otro lado, el incumplimiento del código deontológico para profesionales de la vigilancia e inteligencia competitiva que debe regir las actuaciones de los profesionales de este campo basándose en la ética profesional y el respeto a las leyes genera pérdida del respeto y el reconocimiento para la profesión, falta de entusiasmo y diligencia en las tareas, lo que afecta al nivel de profesionalidad que lleva de hecho a prácticas contrarias a la ética y al incumplimiento de las leyes vigentes. En otro punto, no respetar plenamente todas las solicitudes de confidencialidad de la información es otra de las amenazas que tiene este método, así como promover y alentar la conformidad plena con estas amenazas éticas dentro de la organización, con terceras partes contractuales y dentro del conjunto de la profesión. A pesar de que la inteligencia competitiva se distingue del espionaje industrial en que ésta solo se ocupa de la gestión de información obtenida por medios absolutamente legales, a veces la frontera entre lo permitido y lo prohibido no está perfectamente limitada. Bueno, ¿y cómo se da esa práctica de la vigilancia? Afortunadamente, en los últimos años la vigilancia ha recibido un enorme impulso gracias a diversos factores que se han desarrollado simultáneamente. A continuación hablaremos de 4 de ellos: la proliferación de las bases de datos, la expansión prodigiosa de Internet, los progresos de la cienciometría y la bibliometría y la aparición de potentes softwares capaces de tratar grandes cantidades de información. Para comenzar, arranquemos hablando sobre las bases de datos. Las bases de datos son conjuntos de textos, cifras, imágenes o la combinación de todos ellos, registrados de tal manera que pueden ser leídos por un ordenador y organizados según un programa que permita su localización y recuperación. Constituyen además una de las principales fuentes de información para las actividades de vigilancia, y su acceso se ve favorecido por los distribuidores de bases de datos o host que permiten el acceso a diversas bases utilizando un mismo lenguaje de interrogación. Asimismo, las empresas u organizaciones que elaboran las bases de datos son denominadas como productores de bases de datos. Si queremos mencionar algunos de las principales bases de datos, encontramos el WPI, World Patent Index, el EPAD, que hace referencia a patentes europeas, o el CIBEPAT, todas estas producidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que contienen patentes españolas y latinoamericanas. Por último, actualmente su uso se ha simplificado con la llegada de las autopistas de la información y de Internet y se ha extendido con bastante rapidez. A continuación, vislumbramos esta tabla donde vemos diferentes tipos de bases de datos y el acceso y exploración correspondiente a cada una. Por ejemplo, en el tipo de pública vemos que tiene un acceso libre y una explotación libre. En la reservada, que hace referencia a derechos patentes y propiedad intelectual, el acceso puede ser libre, pero su explotación será limitada, o sea, deberá pedirse la autorización del propietario. Y también se encuentra, por último, la confidencial, donde se ve previsiones, ventas, asignación de responsables, entre otras,
con un acceso penalizado, porque se obtiene generalmente de forma fraudulenta o contra la ley, con una explotación inasequible. Como punto número 2, la vigilancia en Internet. En Internet hay una gran concentración de información sobre cualquier tema, noticias de prensa, catálogos de información, presentaciones de actividades empresariales, exposiciones, entre otros, lo que genera que cada vez sea más frecuente el acceso a bases de Internet. Con tanta información, esta herramienta se ha convertido en algo precioso para la vigilancia, pero el usuario corre el riesgo de quedar sepultado por la avalancha informativa. Por suerte han surgido una serie de agentes que cada día son más potentes y facilitan la búsqueda, además de posibilitar la vigilancia de una forma más eficaz y rápida. En primera instancia, los motores de búsqueda, cuyo objeto es detectar información sobre un tema determinado existente utilizando palabras específicas. Aquí los resultados obtenidos difieren ampliamente según el buscador utilizado, ya que cada uno de ellos tiene su propio sistema de indexación. Valga aclarar como ejemplos como Google, Hotspot, Altavista, entre otros. En segundo, los repertorios de búsqueda son útiles cuando se debe explorar un determinado tema y funcionan según el principio de las páginas amarillas. Aquí cada tema se divide en apartados y subapartados cada vez más precisos. No son tan eficaces puesto que no son exhaustivos como los buscadores, pero sí proporcionan una organización lógica de la información. Por el lado de los newsgroups son más como lugares donde se discuten diversos temas. Y ya para finalizar, las webs seleccionados a intervalos regulares tienen el objeto de detectar cambios que hubieran tenido o se hubieran manifestado en el tiempo. Además se distinguen dos tipos. El primero, los pull, los cuales dan la información buscada, como por ejemplo los buscadores a través de palabras clave, y ya están los push que empujan hasta el usuario la información, como es el caso de los canales de televisión o mensajes de correo electrónico que suelen ser de hecho repetitivos. Estos permiten acceder a centenares de canales temáticos y son muy útiles para poder seguir la actualidad y difundir información al público. También vale la pena mencionar que algunos trabajan offline, es decir, sin la necesidad como tal de conectarse a Internet. Bueno, conforme a la bibliometría y la cienciometría, la moderna vigilancia utiliza de forma creciente las aportaciones de la bibliometría y la cienciometría que permite tratar grandes cantidades de datos. A menudo ambos términos se utilizan indistintivamente aunque sus diferencias son claras. La bibliometría se interesa principalmente por los problemas de las bibliotecas y los centros de documentación. Generalmente incluye el recuento de artículos y publicaciones y se ocupa de las clasificaciones por temas, las publicaciones de cada autor, entre otras cosas. En cambio, la cienciometría designa aquellos trabajos dedicados al análisis cuantitativo de la actividad científica y técnica. Se dedica exclusivamente al análisis de los documentos redactados por los investigadores y los técnicos, es decir, artículos técnicos y patentes respectivamente. Acá se intenta como tal identificar las leyes que rigen la actividad científica, se parte de la base de que los resultados de las investigaciones científicas y técnicas se plasman en forma escrita y el progreso científico y técnico queda registrado en los escritos, es decir, memorias de patentes, actas de congreso, artículos de revista, entre otros. El análisis de esta documentación permitirá pues descubrir sus características y su evolución. Ahora bien, mediante el recuento de estos indicadores se puede determinar, por ejemplo, el crecimiento de cualquier campo de la ciencia según la variación cronológica del número de trabajos publicados, por ejemplo, el envejecimiento de los campos científicos según la vida media de las referencias de las publicaciones, la evolución cronológica de la producción científica según el año de la publicación de los documentos, la productividad de los autores institucionales a medida o por el número de sus trabajos. La colaboración entre los científicos o instituciones medida de igual modo por el número de autores y centros de investigación que colaboran y el impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional, que es medido por el número de citas que reciben estas en trabajos de investigadores posteriores. Y por último, en esta parte, las tecnologías emergentes y mapas tecnológicos. Aquí la identificación y adopción temprana de una nueva tecnología puede significar para la empresa el logro de una ventaja competitiva que la distancia de sus competidores.
Hamel, un prestigioso experto en estrategia empresarial, decía que el éxito es cuestión de anticipación afortunada. Vaya que tenía razón, debido a que en la última década se ha avanzado considerablemente en la elaboración de mapas tecnológicos que presentan gráficamente y de forma sintética las tecnologías en que se ha investigado más y en consecuencia publicado y patentado más en un determinado periodo. Asimismo, estas herramientas permiten detectar aquellas tecnologías emergentes que están experimentando una rápida expansión mediante la comparación con mapas correspondientemente anteriores, de periodos anteriores. Con frecuencias en análisis de un área tecnológica requiere el tratamiento de información contenida en miles de registros y no es posible entonces el tratamiento manual de dicha información, tanto de los recuentos como de las concurrencias, por lo que se debe recurrir al uso de programas informáticos apropiados que permitan elaborar listas o matrices entre elementos de uno o varios campos. Aquí podemos evidenciar dos de los ejemplos de lo que se trata un mapa tecnológico. Los software utilizados generalmente incorporan métodos estadísticos de análisis de datos, los cuales permiten condensar lo esencial de la información dada por una serie de variables independientes observadas directamente sobre un conjunto de individuos y de esta forma obtener la representación de las características esenciales de los datos de forma gráfica, como se puede ver en los dos ejemplos. Ahora en esta misma parte existen dos herramientas que ayudan a la toma de decisiones. Se encuentra la primera, el data mining o minería de datos, la cual habla sobre el tratamiento automático de información bruta de las bases de datos que permite extraer esquemas y modelos significativos con el objetivo de presentar conocimientos desconocidos, no triviales y potencialmente útiles al empresario, es decir, que analiza los datos numéricos existentes en el interior de la empresa y brinda así un informe final que permita al empresario comprender y determinar la toma de decisiones más idónea. Esta parte pretende, como tal, descubrir correlaciones inesperadas e inéditas entre ciertos parámetros, segmentar una población en grupos tan homogéneos como sea posible, por ejemplo, descubrir los habitantes de compra de un determinado artículo en unos grandes almacenes por parte de compradores de distintas edades. También permite detectar desviaciones anormales, prever tendencias de comportamiento y utiliza y adapta métodos y técnicas procedentes de disciplinas diversas. Por otro lado, está también el text mining o minería de textos, que es el proceso de extracción de información y conocimiento de los textos, donde se reúne, organiza y analiza una gran cantidad de documentos para proporcionar a los analistas y directivos de la empresa información sobre temas concretos que sean útiles para la toma de decisiones. De igual modo, acá se descubren relaciones entre distintos hechos, ¿vale? Y también hay una previa preparación y almacenaje de los documentos. Este programa, esta herramienta, realiza tareas como identificar temas dominantes de un documento, elaborar índices o resumir textos de forma automática o inclusive clasificar los documentos. No obstante, los resultados obtenidos no se consideran completamente satisfactorios hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia entre ambas herramientas? Mientras que el data mining estudia datos numéricos, el text mining analiza documentos. Esta es la principal diferencia que existe entre los dos. Así, en términos generales y conforme a lo hablado, podemos decir que la importancia como tal de la vigilancia tecnológica es poder reaccionar cuando todavía se puede, o sea, en el momento idóneo y oportuno, donde la capacidad de reacción y los conocimientos de la competencia generan o llegan a un punto idóneo para reaccionar. Ahí se determina el buen momento para reaccionar. Ya después de esto será demasiado tarde. Bueno, veamos algunos de los casos donde la vigilancia práctica ha llegado, específicamente casos de otros países, comenzando por Japón. Japón es el país líder en vigilancia tecnológica, ya que ha hecho de la información el principal motor de su desarrollo. De hecho, en la Constitución japonesa de 1868 se manifiesta, como cita en la diapositiva, la necesidad de buscar el conocimiento presente en el mundo entero a fin de fortalecer los fundamentos de un poder imperial. Asimismo, la actitud de esta población se ha caracterizado, entre otras cosas, por un enfoque global y local del mercado internacional, por la penetración comercial adaptada al contexto económico y al modo de vida de cada país, así como la actitud prospectiva por parte de los directivos
de los grupos industriales, pero principalmente por la fidelidad del japonés a su tierra. Esto favorece la asimilación de las nuevas técnicas y de la mejora de la productividad empresarial. En segunda instancia, encontramos a Francia como el país líder en el desarrollo de nuevos conceptos técnicos y la elaboración de programas informáticos para el desarrollo y el tratamiento de la información. En Francia se destacan principalmente 3 centros de excelencia, en sus siglas CSI, CRRM y el IRIT. Todos estos han contribuido a desarrollar, impulsar diferentes modos para fomentar la función de la inteligencia a través, por ejemplo, de la evolución, el análisis de la evolución que han experimentado ciertas áreas tecnológicas como la información aplicada, tecnologías de la información, materiales avanzados, entre otras. Y por último se encuentra Suecia como el pionero en actividades de inteligencia competitiva, las cuales tienen un fuerte apoyo por parte del gobierno. De hecho, actualmente los programas de inteligencia suecos gozan de un significativo reconocimiento internacional y en Suecia la seguridad nacional es considerada como una prioridad y el dispositivo de inteligencia económica está marcado por un lazo estrecho con los organismos militares. Asimismo, un aspecto clave para la capacitación en inteligencia competitiva en este país ha sido el interés mostrado por los centros de estudio. Sigamos con el siguiente, que sería Alemania. En Alemania, el concepto nacional de vigilancia tecnológica se apoya en la existencia de un grupo al que converge el conjunto de flujos de información. Este grupo está integrado por bancos y grandes grupos industriales, los Länder, que juegan un interesante papel en la financiación de estudios de perspectivas comerciales, el Senado de Berlín, que tiene participación en consultoras que evalúan mercados de Europa del Este, los sindicatos activos en la defensa de intereses económicos en el extranjero, los centros técnicos y de investigación, como último, que ponen a disposición de la empresa una gran cantidad de información técnica altamente operativa. Sigamos con Estados Unidos. Este ha desarrollado muchos de los conceptos básicos que han hecho posible la vigilancia moderna, la que conocemos actualmente. Y hoy en día existen 2 asociaciones dedicadas a impulsar dicha inteligencia competitiva. Es más, las empresas disponen de unidades internas de inteligencia competitiva que vigilan para cumplir los objetivos de cada negocio. Y por último, Holanda, un país que cuenta con 2 centros extraordinariamente activos. El primero es el Center for Science and Technology Studies, el cual se especializa en el análisis cuantitativo avanzado del funcionamiento de la ciencia, la tecnología y la estructura cognitiva de la organización misma. Los programas de investigación a corto y largo plazo se realizan aquí para diferentes gobiernos, la Unión Europea, distintas organizaciones de investigación nacional e internacional, universidades y empresas. Otro de los centros activos en este país es el Department of Science and Technology Dynamics de la Universidad de Ámsterdam, que también pertenece como tal a este país. Ya por último, vale la pena mencionar la frase de Robert G. Mocker, que dice: la vigilancia es un soporte indispensable para la toma de decisiones a medio y largo plazo. Como lo hemos estado trabajando, podemos analizar y concluir que efectivamente esta herramienta le permite al empresario tener las facultades, gracias a los análisis propios como resultado que brindan los diferentes instrumentos, para decidir en qué proyectos y actividades debe como tal enfocar sus esfuerzos y recursos a fin de favorecer la productividad y el desarrollo de las compañías. Inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es la selección de la información de la vigilancia tecnológica, su análisis y su presentación de forma adecuada para que los directivos puedan tomar decisiones en la empresa y hacia su entorno para mejorar su posición competitiva. El proceso de la inteligencia competitiva es planificación y dirección, obtención de los resultados, procesamiento de la información, análisis de la información, difusión de los resultados y acciones. El ciclo de la inteligencia consiste en obtener una información, procesarla y analizarla para difundir los resultados dentro de la empresa. El objetivo primordial es que esta serie de pasos sirva para tomar buenas decisiones que repercutan en beneficio del negocio.
A partir de los años 80, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva se han venido desarrollando en numerosos ámbitos empresariales. Vigilancia tecnológica e inteligencia empresarial. Analizaremos a continuación algunas características conforme a este título. En primera instancia, la información sectorial constituye un elemento fundamental para la productividad y supervivencia de una empresa. De hecho, las empresas europeas, por ejemplo, pierden 15.800 millones de euros al año trabajando en innovaciones o inventos que ya estaban patentados. Otra instancia, los responsables de las labores de vigilancia tecnológica encargados de la recopilación de datos, su análisis y transformación en inteligencia competitiva son principalmente las empresas. Tienen que estar en una actualización constante, pues el mercado actual cada vez es más competitivo y exige una gran capacidad de innovación y actualización constante en diversos temas como normativa y legislación actual, publicadas en boletines oficiales o patentes relacionadas con los productos ofrecidos por las empresas. También en ayudas y subvenciones que se pueden encontrar en boletines oficiales, entre otras cosas. Esta información se encuentra generalmente en Internet y se tiene que aprovechar esta herramienta ya que es indispensable, a pesar de que su recolección y aprovechamiento se encuentre con dificultades debido a la disposición y heterogeneidad de las fuentes. Por otro lado, encontramos también los tipos de gestión de la información empresarial, los cuales son tipo externo y tipo interno. Estos procesos implican relacionar, comparar y valorar la información. Es un proceso al que se le suele denominar benchmarking. Y por último, los beneficios de la puesta en práctica de estos procesos de vigilancia son anticiparse a encontrar respuestas y localizar la información relacionada con un tema previamente definido, a reducir riesgos, a aumentar la capacidad de innovación y por lo tanto incrementar las posibilidades del éxito de la empresa. Innovar para competir. Se realizan acciones coordinadas de búsqueda, distribución, compensación, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útiles para el desarrollo de las estrategias individuales y colectivas de una organización. Comprende la introducción comercial de nuevos productos y procesos a partir de la creación. Se clasifican en función del objeto en innovación de procesos, mejora la productividad, la racionalización de la fabricación y la estructura de costes. La innovación de productos consiste en la fabricación y comercialización de nuevos productos o productos ya existentes mejorados. Competencia es la rivalidad que existe entre empresas que manejan un mismo producto o servicio, que pretenden alcanzar una misma meta y que solo una de ellas logra conseguirlo. Las empresas deben analizar las actividades de la competencia para no cometer los mismos errores, para mejorar sus productos o servicios, para innovar, para implementar estrategias de marketing y ventas, para mejorar la publicidad, para tener un margen de precios, en síntesis para ser la mejor del mercado y la más competitiva. Con base en lo anteriormente dicho, ahora veremos el porqué del paso de vigilancia tecnológica a inteligencia competitiva, las razones por las cuales cambió el uso del primer concepto al segundo. El primer argumento menciona que algunos autores atribuyen a la vigilancia el seguimiento pasivo del entorno, mientras que la vigilancia lo hace de una forma un poco más activa. Analizando aquí esta parte y viendo los tipos de vigilancia, encontramos que consta de tres. La pasiva, o por supuesto, que conocida como scanning, que consiste en buscar de forma rutinaria en varias fuentes de datos con la esperanza de encontrar algún asunto de interés. Pero también está la activa o monitoring, que es la búsqueda de regular información relevante sobre actividades seleccionadas y que además provee un conocimiento continuo de los desarrollos y las tendencias emergentes. Y por última instancia está la combinación de estas dos, conocida como watching, el cual se refiere al sistema de vigilancia que filtra, interpreta y valoriza la información para permitir a un usuario actuar de forma más eficaz y a la empresa una mejor toma de decisiones. Asimismo, la inteligencia goza de características como el presentar una información más elaborada y mejor preparada para la toma de decisiones, el hecho de que no se limita a la mera observación o de la información, sino que la selecciona, la analiza y la presenta de forma idónea a los directivos para
facilitar y mejorar las decisiones tomadas y que presta un mayor grado de atención en el conocimiento de las necesidades de la empresa, en el empleo de fuentes formales e informales, en la combinación de varias técnicas. Todos estos aspectos suman puntos a este último concepto. El segundo argumento que podemos vislumbrar es la diferencia que reside en el carácter global de la inteligencia que integra los resultados de la vigilancia en diferentes ámbitos. En esta parte, entre la documentación y la inteligencia competitiva, existen diferentes niveles. La inteligencia integra a la vez documentación, vigilancia documental, especializada, estratégica, pero contraria a la vigilancia, la inteligencia es una herramienta que conecta el saber de la empresa con la acción, es decir, que no solamente observa, sino que es una práctica ofensiva y defensiva, y su objetivo consiste en relacionar diversas áreas para servir a los objetivos tácticos y estratégicos de la empresa. Ya por último, y como el argumento de mayor peso, es la adopción del vocablo inteligencia por el mundo anglosajón. En este punto, dada la supremacía de la literatura en inglés, es un hecho que resulta decisivo en la popularidad creciente del término inteligencia en todo el mundo. Y vale la pena mencionar que, aunque la inteligencia se entiende como el conocimiento, la comprensión o el acto de entender, a nivel individual, de hecho José Antonio Marino en el año 2000 dice que la inteligencia tiene una finalidad práctica y su función consiste en dirigir el comportamiento para resolver nuestros problemas vitales, afectivos o profesionales y saber elegir nuestras metas y poder realizarlas de forma efectiva. Bueno, y a final de cuentas, ¿cuáles son los beneficios que la inteligencia competitiva da a la organización? O sea, ¿por qué desarrollarla? Bueno, porque contribuye a adoptar una mejor posición dentro del mercado, porque se desarrolla permite desarrollar ventajas competitivas, reduce ese riesgo conforme a la toma de decisiones, mejora en un gran grado el conocimiento del mercado, de la competencia, de los clientes y facilita anticipar acontecimientos que puedan llegar a generar implicaciones de impacto en el negocio. Y de esta forma damos por terminado el tema. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darle like a este video y suscribirse. Que estén muy bien.